Imagina esto. Una cruda noche de invierno en la Europa medieval, en algún momento del siglo XIII. Afuera, la escarcha se desliza por el paisaje como un intruso silencioso, convirtiendo todo lo que toca en una estatua cristalina. El viento aúlla a través de las ramas desnudas de los árboles, buscando cada grieta en los muros de piedra de las casas y castillos de todo el continente. En el interior no hay termostato que ajustar, ninguna manta eléctrica que encender, ningún sistema de calefacción central que proporcione confort con solo presionar un botón. La temperatura cae muy por debajo del punto de congelación y, sin embargo, millones de personas no solo sobrevivieron a estas condiciones, sino que lograron dormir tranquilamente durante noches de invierno que harían que la mayoría de la gente moderna buscara frenéticamente fuentes de calor adicionales. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta reside en una combinación de técnicas ingeniosas, conocimiento empírico y una profunda comprensión de la dinámica térmica que la ciencia moderna apenas comienza a apreciar plenamente. En este video, descubrirás 7 notables trucos medievales para dormir en el frío. Métodos que no eran meros sustitutos adecuados de la tecnología moderna, sino, en muchos casos, soluciones superiores que funcionaban de manera más eficiente, sostenible e inteligente que los enfoques contemporáneos. Exploraremos la cama con dosel y sus pesadas cortinas, que creaban un microclima más cálido que la propia habitación. Aprenderás sobre el uso sofisticado de ropa de cama y vestimenta de lana en capas, que superaba a muchos materiales sintéticos modernos. Revelaremos cómo las piedras calientes y los calentadores de cama proporcionaban calor dirigido sin el consumo de energía de las mantas eléctricas. La práctica de dormir acompañado demostrará el principio biológico de la cleptotermia, el compartir el calor corporal. Exploraremos la ubicación estratégica de las habitaciones y el diseño arquitectónico que maximizaba la calefacción pasiva. Descubrirás por qué los colchones de plumas y los jergones de paja eran maravillas técnicas de aislamiento natural. Finalmente, veremos los braseros portátiles y el fuego controlado, que ofrecían soluciones de calefacción flexibles sin necesidad de una infraestructura compleja. Lo que estás a punto de descubrir desafía la suposición común de que la gente medieval era primitiva y vivía en la incomodidad. La verdad, como veremos, es mucho más compleja y fascinante. La Edad Media, un período que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue testigo de cambios climáticos dramáticos. El período cálido medieval, que tuvo lugar aproximadamente entre 950 y 1250, proporcionó condiciones relativamente suaves que apoyaron la expansión agrícola y el crecimiento de la población en toda Europa. Sin embargo, los inviernos aún podían ser brutalmente fríos, y la subsiguiente pequeña edad de hielo, que comenzó alrededor de 1300, trajo condiciones aún más duras. Durante estos siglos, personas de todas las clases sociales, desde los campesinos en sus humildes cabañas hasta los nobles en sus grandes castillos, tuvieron que lidiar con temperaturas que caían regularmente por debajo del punto de congelación. Los muros de piedra, que proporcionaban protección contra el viento y los enemigos, también conducían eficazmente el frío a los espacios habitables. Las ventanas de vidrio, si es que existían, eran caras y a menudo toscamente fabricadas, proporcionando un aislamiento mínimo. Las contraventanas de madera ofrecían cierta protección, pero bloqueaban la luz. En este entorno, mantener el calor durante el sueño no era una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Las técnicas desarrolladas a lo largo de siglos de prueba y error representan un conjunto de conocimientos prácticos que la ciencia térmica moderna confirma que eran notablemente sofisticados, lo que hace que estos métodos medievales sean particularmente interesantes desde una perspectiva contemporánea es su sostenibilidad y eficiencia. A diferencia de los sistemas de calefacción modernos que consumen enormes cantidades de energía y requieren una infraestructura compleja, las técnicas de sueño medievales funcionaban principalmente con sistemas pasivos, materiales naturales e ingenio humano. Creaban calor donde se necesitaba, en el entorno inmediato del sueño, en lugar de intentar calentar habitaciones o edificios enteros. Este enfoque dirigido significaba que se requería menos entrada de energía y los métodos podían ser utilizados por personas de todo el espectro económico, no solo los ricos.
A medida que enfrentamos los desafíos actuales relacionados con el consumo de energía, el cambio climático y la vida sostenible, estas soluciones medievales ofrecen una relevancia sorprendente. El pasado, en este caso, proporciona lecciones que el futuro quizás tenga que volver a aprender. En breve, comenzaremos nuestra exploración con quizás la innovación medieval más icónica para dormir: la cama con dosel y cortinas. La imagen de una gran cama con dosel y suntuosas cortinas de tela se ha convertido en sinónimo de lujo medieval y de la edad moderna temprana en la imaginación popular. Sin embargo, este distintivo mueble era mucho más que un símbolo de estatus o un elemento decorativo. Representaba una comprensión sofisticada de la conservación del calor y la creación de microclimas que la ciencia moderna reconoce como térmicamente brillante. Para entender por qué la cama con dosel y cortinas era una solución tan eficaz para dormir en climas fríos, debemos explorar su diseño, los principios que la hacían funcional y el contexto social que moldeó su uso. La estructura básica de la cama con dosel consistía en 4 postes verticales o columnas, ubicados en cada esquina de la superficie para dormir, que sostenían un dosel o panel superior, esencialmente un techo sobre la cama. De este marco colgaban cortinas, hechas de diversas telas según la riqueza del propietario. Estas cortinas podían abrirse durante el día o en climas cálidos y cerrarse completamente por la noche o durante las estaciones frías, creando eficazmente un pequeño espacio cerrado alrededor del durmiente. Las primeras referencias a tales camas aparecen en diversas formas a lo largo de la literatura medieval. Las sagas irlandesas del siglo XII describen elaboradas camas con postes de oro y plata, ingeniosamente dispuestas, lo que sugiere que el concepto ya estaba bien establecido entre la nobleza en ese momento. Uno de los ejemplos sobrevivientes más famosos es la cama matrimonial encargada para el rey Enrique VII en 1486, que demostraba tanto el prestigio como los beneficios prácticos de este diseño. La genialidad de la cama con cortinas residía en la creación de lo que los ingenieros térmicos modernos llamarían un espacio de aire muerto. Un pequeño volumen de aire confinado que, una vez calentado por el calor corporal, permanecía relativamente estable y retenía el calor mucho más eficazmente que el aire abierto de la habitación. Este principio es fundamental en la tecnología de aislamiento. El aire en sí mismo es, de hecho, un excelente aislante. Los gases tienen una baja conductividad térmica en comparación con los líquidos y los sólidos. El desafío es mantener el aire quieto, porque cuando el aire puede moverse libremente a través de corrientes de convección, transporta el calor lejos de las superficies cálidas. Las cortinas de la cama con dosel resolvían este problema elegantemente. Cuando estaban cerradas, creaban una barrera que impedía que el aire frío de la habitación se mezclara con el aire más cálido que rodeaba al durmiente. La propia tela proporcionaba una capa adicional de resistencia a la transferencia de calor. El resultado era un microclima dentro del espacio con cortinas que podía ser de 10 a 15 dgF, 5 a 8 dgT, más cálido que la temperatura ambiente de la habitación, mantenido únicamente por la producción pasiva de calor del cuerpo humano. Veamos la física más de cerca. El cuerpo humano en reposo genera aproximadamente de 80 a 100 vatios de calor, más o menos el equivalente a una bombilla incandescente estándar. En una habitación abierta, este calor se disipa rápidamente por convección y radiación, calentando un gran volumen de aire que se mezcla constantemente con aire más frío. Pero en el espacio confinado de la cama con cortinas, esos mismos 100 vatios de energía térmica calientan un volumen de aire mucho menor, quizás solo de 20 a 30 pies cúbicos, 0.5 a 0.8 metros cúbicos, en comparación con los cientos o miles de pies cúbicos en toda la habitación. Cuanto menor es el espacio, más eficazmente puede calentarse con una fuente de calor determinada. Además, las cortinas reducían la pérdida de calor por radiación. Los cuerpos humanos emiten radiación infrarroja, que es una forma en que perdemos calor incluso en aire quieto. Las pesadas cortinas de tela absorben parte de esta energía y la vuelven a irradiar hacia el durmiente, mejorando aún más la retención de calor. Este es exactamente el mismo principio que utilizan los modernos sacos de dormir de camping, que crean un pequeño espacio aislado alrededor del cuerpo.
La diferencia es que la gente medieval desarrolló esta solución sin ninguna comprensión formal de la termodinámica. Lo descubrieron a través de la observación empírica y la experimentación práctica. El contexto social de los arreglos para dormir medievales hacía que la cama con dosel fuera aún más necesaria desde el punto de vista de la privacidad, aunque esto también contribuía a su eficiencia térmica. En los hogares medievales, incluso entre la nobleza, la privacidad tal como la entendemos hoy en día prácticamente no existía. Sirvientes y guardaespaldas dormían comúnmente en las mismas habitaciones que sus señores. En los castillos, el gran salón servía para múltiples funciones, e incluso la cámara privada del señor podía estar separada de los espacios comunes solo por un tabique o una cortina. En estas circunstancias, la cama, que podía cerrarse completamente, proporcionaba el único espacio verdaderamente privado disponible. Reyes y nobles de alto rango a veces recibían visitas y celebraban audiencias en la cama con las cortinas abiertas para mostrar la magnificencia del lecho. Sin embargo, cuando las cortinas estaban cerradas, señalaban que el ocupante no debía ser molestado y creaban un espacio íntimo invisible desde el exterior. Esta necesidad de privacidad significaba que las cortinas a menudo estaban hechas de telas gruesas y pesadas, precisamente los materiales que también proporcionaban el mejor aislamiento térmico. La calidad y el tipo de tela de las cortinas variaban enormemente según el estatus social y la riqueza. Los más ricos podían usar terciopelo, damasco u otras telas pesadas, a veces forradas con capas adicionales para mayor calidez y magnificencia. Estos materiales eran excelentes aislantes debido a su grosor y tejido denso. Las clases medias podían usar tela de lana, que, como discutiremos en detalle en breve, tiene propiedades térmicas superiores. Incluso los hogares relativamente pobres que podían permitirse un marco de cama adecuado, podían usar materiales más simples como lona gruesa o lana basta. No importaba el precio de la tela, sino su capacidad para restringir el movimiento del aire y proporcionar una barrera entre el espacio cálido alrededor del durmiente y la habitación fría más allá. La evidencia arqueológica e histórica sugiere que incluso las cortinas simples marcaban una diferencia dramática en la comodidad del sueño durante el clima frío. Cuando comparamos la cama con cortinas medieval con los arreglos modernos para dormir, surgen algunos contrastes sorprendentes. La mayoría de las habitaciones contemporáneas en los países desarrollados se calientan a temperaturas relativamente agradables, generalmente entre 60 y 70 degrees, 15 y 21 degrees. Esto requiere una entrada de energía considerable, especialmente en invierno, ya que los sistemas de calefacción deben reemplazar constantemente el calor perdido a través de paredes, ventanas y ventilación. El aire calentado calienta todo el volumen de la habitación, incluido todo el espacio no ocupado por los durmientes, lo cual es térmicamente ineficiente. Incluso en una habitación con calefacción, muchas personas usan mantas adicionales o mantas eléctricas para sentirse cómodas, lo que añade otra capa de consumo de energía. En contraste, el enfoque medieval concentraba la energía térmica precisamente donde se necesitaba, en contacto inmediato con el cuerpo durmiente, y usaba barreras pasivas para retener ese calor. No se requería ninguna entrada de energía más allá del calor generado naturalmente por el propio cuerpo. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esto es notablemente eficiente. Además, el ambiente cerrado de la cama con cortinas podría haber proporcionado algunos beneficios para la salud que carecen los arreglos modernos de sueño abierto. Aunque la gente medieval no tenía conocimiento de la teoría de los gérmenes, creía firmemente que el aire frío, especialmente el aire nocturno, era perjudicial para la salud. Esta creencia, a veces llamada la teoría miasmática, sostenía que el mal aire podía causar enfermedades. Aunque estaban equivocados sobre el mecanismo, tenían razón en que mantener la temperatura corporal central durante el sueño es importante para la salud y que el estrés por frío puede debilitar la función inmunológica. El microclima cálido dentro de las cortinas de la cama ayudaba a mantener una temperatura corporal estable durante toda la noche. Además, el espacio cerrado probablemente tenía una humedad más alta debido a la respiración del durmiente, lo que podría haber sido más cómodo para las vías respiratorias que el aire muy seco producido por los sistemas de calefacción modernos. La investigación contemporánea sobre las condiciones óptimas para dormir
sugiere que las temperaturas entre 60 y 67 dGF, 15 y 19 dgs, son ideales para la calidad del sueño, con buena circulación de aire pero sin corrientes directas. Condiciones notablemente similares a las que proporcionaría una cama con cortinas. Vale la pena señalar que la cama con dosel no fue el único diseño de mobiliario que utilizaba aislamiento térmico basado en cortinas. Existieron diversas formas de espacios para dormir cerrados en toda la Europa medieval y más allá. En algunas regiones, los nichos de cama empotrados o las camas armario construidas en las paredes de las casas cumplían una función similar. Estos nichos podían estar equipados con puertas o cortinas, creando un entorno térmico aún más estrictamente controlado. La persistencia de tales diseños a través de diferentes culturas y siglos atestigua su eficacia práctica. Incluso hoy, en regiones con calefacción limitada o en la comunidad de entusiastas del aire libre, vemos conceptos similares. Las camas con dosel en las regiones tropicales usan redes para protegerse de los insectos, mientras que los campistas usan tiendas de campaña y sacos de bivac para crear pequeños espacios protegidos. El principio sigue siendo válido. Crea el espacio cerrado razonable más pequeño posible alrededor del durmiente y será mucho más fácil mantener un calor confortable. La evolución del diseño de las camas también nos dice algo sobre las prioridades y tecnologías cambiantes. A medida que las chimeneas se volvieron más comunes a finales de la Edad Media, y los sistemas de calefacción mejoraron gradualmente, la necesidad puramente térmica de las cortinas de cama disminuyó un poco. Sin embargo, siguieron siendo populares hasta bien entrados los siglos XVIII y XIX, lo que sugiere que la gente valoraba tanto el calor como la sensación de espacio privado y cerrado que proporcionaban. No fue hasta el advenimiento de la calefacción central fiable en el siglo XX que los diseños de camas abiertas se convirtieron en la norma. Curiosamente, algunos diseñadores contemporáneos y defensores de la vida sostenible están redescubriendo ahora los beneficios de espacios para dormir más cerrados. Las camas con dosel, aunque generalmente más decorativas que funcionales en los hogares modernos, han experimentado un resurgimiento. Algunos constructores conscientes de la energía están experimentando con cápsulas para dormir, pequeños espacios para dormir bien aislados dentro de dormitorios más grandes, que pueden calentarse de manera más eficiente que las habitaciones enteras. En estas innovaciones modernas vemos un retorno a los principios que la gente medieval entendía intuitivamente. El calor dirigido es más eficiente que la calefacción ambiental, y las barreras pasivas son más sostenibles que los sistemas de energía activa. Si bien la estructura de la cama proporcionaba un entorno térmico cerrado, lo que había dentro de ese espacio era igualmente crucial para mantener el calor durante las largas noches de invierno. La gente medieval dependía en gran medida de la lana, para la ropa, para las mantas, para las fundas de los colchones y para prácticamente cualquier aplicación textil donde el calor era una prioridad. El dominio de la lana en la Europa medieval no era solo una cuestión de disponibilidad, aunque las ovejas eran ciertamente abundantes. La lana posee propiedades térmicas que la hacen excepcionalmente adecuada para su uso en climas fríos, propiedades que la ciencia moderna ha confirmado, y que los fabricantes contemporáneos de ropa técnica y para actividades al aire libre han redescubierto después de décadas de centrarse en materiales sintéticos. Para comprender la importancia de la lana en la vida medieval, primero debemos reconocer su importancia económica y social. La lana era uno de los productos más valiosos en la Europa medieval, impulsando redes comerciales que se extendían por todo el continente. Las famosas ferias de Champaña, que sirvieron como importantes centros comerciales entre los siglos XII y XIV, comerciaban extensamente con lana y telas de lana. Inglaterra producía enormes cantidades de lana para la exportación, principalmente a Flandes e Italia, donde se tejían telas de diversas calidades. Para el siglo XIV, las ciudades italianas, especialmente Florencia, se habían convertido en centros predominantes de producción de lana en Europa, produciendo telas finas que se comerciaban por todo el mundo conocido. El comercio de la lana generaba una inmensa riqueza, financiando el ascenso de las clases mercantiles e influyendo en las relaciones políticas entre regiones. Los sistemas de gremios que controlaban la producción de telas tenían un poder económico y político significativo en muchas ciudades medievales.
Esta importancia comercial significaba que la lana, en muchas formas y calidades, estaba disponible en todo el espectro social, desde la tela más vasta y sin teñir para los campesinos hasta el paño fino para la nobleza. La superioridad térmica de la lana proviene de su estructura física y propiedades químicas. Las fibras de lana son naturalmente rizadas y onduladas, lo que crea una estructura tridimensional que atrapa el aire en innumerables bolsillos pequeños. Como discutimos en relación con las cortinas de la cama, el aire es un excelente aislante siempre que se le impida moverse. La compleja estructura de un tejido de lana crea millones de pequeñas células de aire en todo su volumen. Estos bolsillos de aire atrapado no pueden transferir calor eficientemente por convección porque la escala es demasiado pequeña para que se desarrollen corrientes de aire, y la alta relación superficie-volumen crea una resistencia viscosa que impide el movimiento del gas. El resultado es un material que tiene propiedades aislantes excepcionales en proporción a su peso. Los registros históricos y los ejemplos supervivientes sugieren que las mantas y cobertores medievales a menudo estaban hechos de tela de lana gruesa, a veces compuestas por múltiples capas. Los individuos más ricos podían tener cobertores de lana que iban desde mantas gruesas y ásperas hasta telas finamente tejidas, dependiendo del uso y la estación. Una de las propiedades más notables de la lana, particularmente relevante para las condiciones medievales de sueño, es su capacidad para retener la capacidad aislante incluso cuando está húmeda. A diferencia del algodón o el lino, que pierden gran parte de su valor aislante cuando están mojados e incluso pueden alejar el calor del cuerpo, la lana permanece cálida incluso con un contenido de humedad significativo, hasta un 30% de su peso seco. Esta propiedad se debe a la estructura química de la lana. Las fibras de lana están compuestas de proteínas de queratina que pueden absorber vapor de agua, mientras que las escamas exteriores de la fibra impiden la fácil penetración del agua líquida. Cuando la lana absorbe humedad, el proceso en realidad genera una pequeña cantidad de calor a través de una reacción exotérmica. En el contexto del sueño medieval, esto era crucial. Los edificios de piedra son naturalmente húmedos, especialmente en climas fríos, cuando el agua se condensa en las superficies frías. Los cuerpos humanos liberan humedad a través de la respiración y la transpiración durante toda la noche. En el espacio cerrado de una cama con cortinas, la humedad se acumularía. La ropa de cama de lana absorbería esta humedad sin perder sus propiedades aislantes, mientras que otros materiales se volverían fríos y pegajosos. Esta es una de las razones por las que la lana siguió siendo el material preferido para mantas y cobertores hasta bien entrada la era moderna, y por qué ha regresado con fuerza en la ropa deportiva y para actividades al aire libre después de décadas de dominio sintético. La gente medieval también entendía el principio de las capas, aunque no usaran ese término. Múltiples capas de tela atrapan aire no solo dentro de cada capa, sino también entre las capas, multiplicando el efecto aislante. Las fuentes históricas y las obras de arte de la época muestran camas apiladas con múltiples cobertores, sábanas de lino junto a la piel. El lino es lavable y suave. Luego mantas o cobertores de lana, a veces rematados con pieles u otras capas de tela. La disposición exacta variaba según la riqueza y la región, pero el principio de múltiples capas era constante. La evidencia arqueológica de camas medievales supervivientes y el análisis de inventarios históricos revelan que incluso los hogares relativamente modestos podían tener varias mantas de lana, mientras que los ricos acumulaban cantidades impresionantes de ropa de cama. Estas no eran meras exhibiciones de riqueza. Eran necesidades funcionales. En las noches más frías se podían añadir capas adicionales. A medida que cambiaban las condiciones, se podían quitar capas. Esta flexibilidad permitía un ajuste fino del calor de maneras que las soluciones modernas de una sola capa, como las mantas eléctricas, no proporcionan de forma tan natural. La ropa que se usaba para dormir en la Edad Media también merece atención, especialmente el gorro de dormir, que se ha convertido en una especie de cliché histórico, pero que cumplía un propósito térmico real. La creencia en la Europa medieval de que el aire frío de la noche era activamente perjudicial para la salud llevó a la práctica de mantener la cabeza cubierta durante el sueño.
Las mujeres generalmente usaban un largo trozo de tela enrollado alrededor de la cabeza, similar a un turbante o pañuelo, que podía atarse firmemente para mantenerlo en su lugar durante toda la noche. Los hombres tradicionalmente usaban gorros de dormir, que eran puntiagudos, a menudo con una larga cola que podía llegar hasta la parte posterior del cuello, a veces terminada con un pompón o borla al final. Esta larga cola podía enrollarse alrededor del cuello como una bufanda, proporcionando protección adicional contra las corrientes de aire. Estas prendas generalmente estaban hechas de lana o lino, a veces ambos en capas, y eran usadas por personas de todas las clases sociales. El uso generalizado de gorros de dormir persistió desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX, especialmente en el norte de Europa, donde los inviernos eran más severos. La justificación térmica de los gorros de dormir se relaciona con la forma en que el cuerpo humano pierde calor. Aunque el mito de que perdemos el 30% del calor corporal por la cabeza ha sido desmentido, perdemos calor proporcionalmente desde toda la piel expuesta. La cabeza presenta desafíos únicos para la retención de calor. La cabeza y el cuello están abundantemente irrigados con vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel, razón por la cual son eficaces para irradiar el exceso de calor cuando estamos sobrecalentados. Sin embargo, durante el sueño en un ambiente frío, esta pérdida de calor se convierte en un problema. La cabeza suele estar fuera de las mantas, expuesta al aire ambiente. El gorro de dormir proporciona aislamiento para esta área expuesta, reduciendo significativamente la pérdida de calor. La larga cola de los gorros de dormir masculinos protegía específicamente la nuca, donde los principales vasos sanguíneos corren cerca de la superficie. Al mantener estas áreas cubiertas, los gorros de dormir ayudaban a mantener la temperatura corporal general con una incomodidad mínima. La práctica estaba tan arraigada en la cultura medieval y moderna temprana que las imágenes de personas durmiendo sin gorros de dormir son raras en el arte de la época. Cuando comparamos la ropa de cama y de dormir de lana medieval con los materiales modernos para dormir, surgen varios contrastes interesantes. El siglo XX vio una explosión de materiales sintéticos: poliéster, acrílico, vellón, fleece, hecho de fibras plásticas, que se promocionaban como superiores a los materiales naturales. Estos materiales sintéticos tenían ventajas. A menudo eran más baratos, más fáciles de cuidar y podían diseñarse para propiedades específicas. Sin embargo, en términos de puro rendimiento térmico y comodidad, muchos materiales sintéticos se quedan cortos en comparación con la lana. El vellón de poliéster, por ejemplo, proporciona un buen aislamiento cuando está seco, pero pierde eficacia cuando está húmedo y no respira tan bien como la lana, lo que lleva a una sensación pegajosa por el sudor atrapado. El acrílico no regula la temperatura tan eficazmente. Las mantas eléctricas modernas proporcionan calor, pero requieren un suministro constante de energía. Pueden sobrecalentarse y presentan riesgos de seguridad. Cada vez más, la industria de la ropa técnica y para actividades al aire libre está volviendo a la lana, específicamente a la lana merino, para capas base, calcetines y equipos para clima frío. Las pruebas contemporáneas han confirmado lo que la gente medieval sabía empíricamente. La lana simplemente funciona mejor en condiciones frías y húmedas. El aspecto de la sostenibilidad de la lana también es digno de consideración. La producción de lana medieval era completamente renovable y biodegradable. Las ovejas se criaban en tierras a menudo inadecuadas para cultivos, pastando en vegetación natural. La esquila era anual y no dañaba a los animales. El procesamiento de la lana en hilo y tela requería mucha mano de obra, pero no requería insumos químicos más allá de tintes naturales y agentes de limpieza como la orina, que proporcionaba álcali para el lavado, o jabones vegetales. El producto terminado era duradero, podía durar años o incluso décadas con el cuidado adecuado, y cuando finalmente se desgastaba, se biodegradaba por completo. Compara esto con las mantas sintéticas modernas, que son productos derivados del petróleo. Requieren procesos industriales para su fabricación, liberan fibras microplásticas durante el uso y el lavado, y persisten en los vertederos durante siglos sin descomponerse. Desde una perspectiva ambiental, la ropa de cama de lana medieval era incomparablemente superior a muchas alternativas modernas.
A medida que la sociedad contemporánea lidia con la contaminación plástica y busca materiales más sostenibles, la lana está siendo reconocida nuevamente, no como una reliquia anticuada, sino como una solución sofisticada. El redescubrimiento de las virtudes de la lana no se limita a la ropa de cama. Atletas de alto rendimiento al aire libre, montañistas y exploradores polares confían cada vez más en capas base y aislamiento de lana. El ejército de EEEUU ha reintroducido la lana en el equipo para clima frío después de descubrir que a los soldados les iba mejor con lana que con las alternativas sintéticas más antiguas. El movimiento de la moda sostenible promueve la lana como una fibra ecológica. En estas tendencias, vemos una reivindicación de las elecciones medievales. La gente de la Edad Media no se las arreglaba con materiales primitivos. Usaban los mejores materiales disponibles para el trabajo y, en muchos sentidos, esos materiales siguen siendo las mejores opciones hoy en día. Las técnicas de superponer múltiples mantas de lana, usar ropa de dormir y gorros de lana, y crear un entorno de sueño protegido representan una comprensión sofisticada de la retención de calor que la ciencia térmica moderna confirma como altamente efectiva. No eran las prácticas de personas que sufrían noches frías. Eran las soluciones de personas que habían resuelto el problema de dormir en climas fríos notablemente bien. Si bien el espacio cerrado de la cama y la ropa de cama de lana proporcionaban un excelente aislamiento pasivo que retenía el calor corporal, la gente medieval también empleaba métodos de calentamiento activo para precalentar sus camas o proporcionar calor suplementario durante la noche. La más antigua y extendida de estas técnicas involucraba piedras calientes, una práctica con evidencia arqueológica que se remonta a miles de años en múltiples continentes. Esta tecnología simple evolucionó con el tiempo hacia calentadores de cama más sofisticados, pero el principio básico siguió siendo el mismo. Usar un objeto con alta masa térmica para almacenar calor de un fuego y luego colocar ese objeto en la cama para proporcionar calor. La práctica de usar piedras calientes para calentarse es casi universal entre las culturas humanas en climas fríos, lo que atestigua su eficacia y simplicidad. Las piedras, especialmente los tipos densos como el granito o el basalto, tienen una alta capacidad calorífica. Pueden absorber y retener grandes cantidades de calor. Cuando se colocan en o cerca de un fuego, las piedras se calientan y retienen ese calor durante un período prolongado, liberándolo lentamente en su entorno. Para fines de sueño, la técnica era sencilla. Seleccionar piedras lisas de un tamaño manejable. Generalmente se preferían piedras de río redondeadas, ya que no tenían bordes afilados y era menos probable que se agrietaran por el estrés térmico. Colocarlas en el fuego o muy cerca de las brasas. Calentarlas completamente durante 1 hora o más. Luego, retirarlas con cuidado, envolverlas en tela o cuero para evitar quemaduras y colocarlas en la cama antes de acostarse. Las piedras calientes envueltas calentarían la ropa de cama y proporcionarían calor radiante durante varias horas, quitando el frío inicial y permitiendo que el durmiente se calentara inicialmente, después de lo cual el calor corporal y el aislamiento mantendrían la comodidad. La física térmica en juego aquí es simple pero efectiva. Una piedra que pesa solo 2 o 3 libras, 1,5 kJ, calentada a una temperatura de alrededor de 200 a 300 kK, 90-100-150 degrees, contiene miles de BTU, unidades térmicas británicas, de energía térmica. A medida que se enfría a la temperatura ambiente durante varias horas, libera esa energía. Colocada debajo de las mantas de una cama, particularmente en la zona de los pies, donde las extremidades suelen estar más frías, una piedra caliente crea una zona cálida que puede marcar la diferencia entre un sueño confortable y una miseria temblorosa. Una cama más grande o noches particularmente frías podrían requerir el uso de múltiples piedras. La técnica no requería equipo especial más allá del fuego que todo hogar tenía, y las piedras que se podían recolectar libremente. Las piedras podían reutilizarse indefinidamente, lo que la convertía en una solución extremadamente rentable. A medida que la tecnología medieval y la metalurgia mejoraron, las piedras calientes fueron complementadas y finalmente reemplazadas en gran medida por calentadores de cama especialmente diseñados, aunque la técnica de la piedra nunca desapareció por completo
y todavía se practicaba en áreas rurales hasta bien entrado el siglo XX. Para los siglos XVI y XVII, los calentadores de cama de metal se habían vuelto comunes en toda Europa. Estos dispositivos consistían en un recipiente de metal, generalmente hecho de cobre, latón o bronce, con forma de sartén grande y plana o caja con tapa. La tapa a menudo estaba perforada con agujeros decorativos que permitían que el calor irradiara mientras evitaban que las brasas se derramaran. Un mango largo, generalmente de madera para evitar la transferencia de calor, se extendía desde la sartén, permitiendo al usuario manipular el dispositivo de manera segura. El uso típico de un calentador de cama de metal implicaba llenarlo con brasas calientes o carbones encendidos del fuego. Se preferían las brasas moribundas, ya que producían menos llama y humo. Luego se llevaba al dormitorio y se pasaba entre las sábanas de la cama, calentando la tela y el aire del interior. El mango largo permitía al usuario llegar a las esquinas distantes, asegurando un calentamiento uniforme. Una vez que la cama estaba lo suficientemente caliente, el calentador se retiraba antes de que alguien se metiera. Aunque algunos diseños podrían haberse dejado en la cama si estaban debidamente asegurados y ventilados. Las ventajas sobre las piedras calientes eran una distribución de calor más controlada y uniforme, un manejo más fácil y la capacidad de mover la fuente de calor dentro del espacio de la cama. Las desventajas incluían el costo. Los calentadores de cama de metal eran más caros que las piedras y eran principalmente un artículo de clase media y alta. Y el riesgo. Las brasas podían derramarse si el dispositivo se volcaba, presentando un peligro de incendio. Los humos del carbón podían causar problemas en espacios mal ventilados. Y los textos médicos históricos de alrededor de la década de 1690 advertían sobre los peligros potenciales para la salud al respirar estos humos, recomendando alternativas como arena caliente para los particularmente cautelosos. Una variante interesante del calentador de cama, popular en partes de Francia e Italia, era el carro de cama, llamado moine, monje, en francés o monaco, monje en italiano, quizás porque el marco se asemejaba a la túnica de un monje. Este dispositivo consistía en un gran marco de madera o mimbre, a veces con una cubierta decorativa, debajo del cual se colocaba un cubo o sartén de metal que contenía brasas calientes o un pequeño brasero. Toda la estructura podía colocarse a los pies de la cama o incluso dentro de la cama debajo de las mantas, donde irradiaría calor durante toda la noche. El diseño proporcionaba un calor más sostenido que el simple calentador de cama que se retiraba después de su uso. Las brasas en el cubo durarían horas, consumiéndose lentamente y proporcionando un calor suave. La estructura de jaula evitaba el contacto directo con el metal caliente y permitía que el calor irradiara de manera segura. Aunque más engorroso que un simple calentador de cama, el moine ofrecía la ventaja de calefacción durante toda la noche sin necesidad de reponer combustible o atender un fuego. Las consideraciones de seguridad en torno a los calentadores de cama estaban justificadas. Los registros históricos contienen menciones ocasionales de incendios iniciados por calentadores de cama o lesiones causadas por el contacto con el metal caliente. El consejo de los médicos de usar arena caliente en lugar de brasas era sensato desde el punto de vista de la seguridad, aunque la arena no retendría el calor tanto tiempo como las brasas. Algunos diseños con el tiempo incorporaron mejores características de seguridad, como mejores mecanismos de cierre para las tapas, mangos más seguros y ventilación mejorada que reducía la acumulación de humos mientras retenía el calor. La evolución del diseño del calentador de cama representa un proceso continuo de resolución de problemas y refinamiento, característico de cómo la tecnología medieval y moderna temprana evolucionó gradualmente a través de la experiencia práctica. Desde una perspectiva moderna, la comparación con las mantas eléctricas es instructiva. Una manta eléctrica o una almohadilla de colchón con calefacción proporciona calor a través del calentamiento por resistencia eléctrica. Ofrece un control preciso de la temperatura y calor sostenido mientras se suministra energía. Sin embargo, requiere un suministro constante de energía. Una manta eléctrica típica consume de 100 a 200 vatios, lo que significa que hacerla funcionar durante 8 horas de sueño consume casi 1 kilovatio-hora de electricidad cada noche, lo que suma una cantidad significativa durante una temporada de invierno.
También existen preocupaciones de seguridad asociadas con las mantas eléctricas. El riesgo de quemaduras por mal funcionamiento, peligros de incendio con cableado viejo o dañado, y la necesidad de evitar su uso por personas con ciertas condiciones médicas o en camas de agua. Por el contrario, una piedra caliente o un calentador de cama no requería una entrada de energía continua. Una vez colocado en la cama, el calor provenía de la madera u otro combustible que se habría quemado de todos modos para cocinar o calentar la casa. La energía térmica se almacenaba y liberaba pasivamente. Aunque la temperatura inicial no se podía controlar con tanta precisión, no había un consumo continuo de recursos y no se necesitaba infraestructura eléctrica. Curiosamente, el principio del calentador de cama nunca desapareció por completo, aunque su forma cambió. A finales del siglo XIX, la tecnología del caucho había avanzado lo suficiente como para permitir la fabricación de bolsas de agua caliente, recipientes de goma o metal que podían llenarse con agua hirviendo, sellarse y colocarse en la cama. Estas ofrecían muchas de las ventajas de los calentadores de cama sin el riesgo de incendio asociado con las brasas. Las bolsas de agua caliente siguieron siendo comunes durante todo el siglo XX y todavía se usan hoy en día, valoradas por su simplicidad y falta de consumo de energía después del calentamiento inicial del agua. Algunas empresas contemporáneas incluso han desarrollado versiones modernas del calentador de cama medieval, incluidos dispositivos de cerámica o esteatita para calentar la cama que se pueden calentar en un horno o microondas y luego colocar en la cama. Estos productos están dirigidos a personas que buscan alternativas de ahorro de energía a las mantas eléctricas o para aquellos que desean precalentar camas en dormitorios sin calefacción. Exactamente los mismos propósitos para los que se diseñaron las piedras calientes y los calentadores de cama medievales. La eficacia de la masa térmica para la calefacción es un principio que trasciende la ropa de cama. La arquitectura medieval a menudo empleaba estructuras masivas de piedra que absorbían el calor de la luz solar o de los fuegos durante el día, y luego irradiaban lentamente ese calor durante la noche, moderando los cambios de temperatura. El diseño moderno de edificios sostenibles ha redescubierto este concepto en forma de construcción de masa térmica, utilizando pisos de concreto, muros de piedra o incluso contenedores de agua para almacenar calor. El calentador de cama medieval representa el mismo principio aplicado a escala personal. Almacenar calor cuando y dónde lo tienes en exceso. Y luego liberarlo cuando y dónde lo necesitas, sin necesidad de un gasto de energía continuo. Desde una perspectiva de ingeniería, es una solución elegante y desde una perspectiva ambiental, es sostenible. El hecho de que la gente medieval desarrollara y refinara esta tecnología, creando versiones cada vez más sofisticadas mientras mantenía la simple técnica de la piedra caliente para aquellos que no podían pagar herramientas de metal, demuestra una adaptabilidad e inteligencia práctica que merece reconocimiento. La cultura occidental moderna pone un énfasis inmenso en el espacio personal y la privacidad, especialmente cuando se trata de dormir. El ideal, al menos en las sociedades acomodadas, es que cada persona tenga su propia cama, a menudo en su propia habitación. Esta expectativa está tan profundamente arraigada que rara vez la cuestionamos. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia humana, incluida toda la Edad Media, dormir era habitualmente una actividad comunitaria. Varias personas compartían camas de forma rutinaria. Las familias dormían en habitaciones comunes. Los sirvientes dormían en las cámaras de sus amos e incluso los viajeros en las posadas podían compartir camas con extraños. Desde una perspectiva moderna, esto puede parecer incómodo o incluso impactante, pero desde una perspectiva térmica, era notablemente práctico. Los arreglos de sueño compartido aprovechaban un fenómeno biológico que los científicos ahora llaman cleptotermia, el robo o intercambio de calor corporal entre individuos, para mejorar drásticamente el calor sin necesidad de recursos adicionales. Para comprender la práctica medieval del sueño compartido, primero debemos reconocer la estructura de los hogares medievales y las normas sociales relativas a la privacidad. En la Europa medieval, los hogares se extendían mucho más allá de la familia nuclear. Un hogar típico podía incluir padres, hijos, abuelos u otros parientes ancianos, hermanos no casados de los padres,
varios parientes más lejanos y, dependiendo del estatus social, sirvientes, aprendices y otros dependientes. Todas estas personas vivían bajo el mismo techo, que en muchos casos era literalmente una sola habitación grande, o quizás 2 o 3 habitaciones como máximo. Entre el campesinado, que constituía la gran mayoría de la población, una vivienda de una sola habitación era la norma, donde todos los miembros de la familia dormían en el mismo espacio, a menudo en la misma cama o en jergones extendidos por el suelo. Incluso entre la nobleza, los sirvientes y guardaespaldas dormían habitualmente en las cámaras de sus amos o en habitaciones contiguas con las puertas abiertas. El concepto moderno de dormitorio como espacio privado e individual simplemente no existía. Este arreglo era en parte una cuestión de necesidad. Calentar múltiples habitaciones era impráctico, si no imposible, pero también reflejaba actitudes culturales diferentes hacia la convivencia y la privacidad. La gente medieval pasaba más tiempo de su vida en compañía de otros y tenía menos expectativas de soledad que los individuos modernos. Un joven sirviente podía dormir a los pies de la cama de su amo o en un jergón en el suelo cercano, listo para atender las necesidades durante la noche. Los niños compartían camas habitualmente con sus hermanos y a veces con sus padres, especialmente cuando eran muy pequeños. Los registros históricos muestran que incluso en hogares relativamente ricos, no era raro que los invitados compartieran camas con miembros de la casa o entre ellos. Esta práctica continuó mucho más allá de la Edad Media. Benjamin Franklin escribió la famosa anécdota de compartir cama con John Adams durante sus viajes diplomáticos en el siglo XVIII, discutiendo sobre si dejar la ventana abierta. Un incidente que ilustra tanto la habitualidad de compartir cama como las diferentes opiniones sobre el aire fresco nocturno. Desde una perspectiva térmica, compartir la cama con una o más personas proporciona ventajas considerables. El cuerpo humano, como se mencionó, genera aproximadamente de 80 a 100 vatios de calor en reposo, más o menos lo mismo que una bombilla incandescente. Cuando 2 personas comparten una cama, eso es aproximadamente de 160 a 200 vatios de calor dentro del mismo espacio confinado. 3 personas, aproximadamente de 240 a 300 vatios. Esto no es solo una comodidad aditiva. Es una fuente de calor verdaderamente significativa. La ciencia detrás de esto involucra tanto el intercambio directo de calor por conducción, donde los cuerpos están en contacto o muy cerca, como el calentamiento del aire circundante y la ropa de cama, lo que beneficia a todos los ocupantes. Estudios térmicos modernos han demostrado que 2 personas que comparten una cama pueden mantener un microclima de aproximadamente 5 a 8 dGF, 3 a 4.5 degrees, más cálido de lo que un solo durmiente podría lograr con la misma ropa de cama. Y 3 o más personas pueden aumentarlo aún más. El principio biológico en juego se llama cleptotermia, derivado de las palabras griegas que significan robar calor. Aunque el término puede sonar negativo, en realidad describe el intercambio mutuamente beneficioso de calor corporal observado en todo el reino animal. Muchas especies se agrupan durante el clima frío, desde los pingüinos emperador que se agrupan famosamente durante los inviernos antárticos para sobrevivir a temperaturas de 40 grados y vientos de 90 mph, hasta murciélagos y roedores que se agrupan en sitios de hibernación. Las aves a menudo se acurrucan juntas por la noche. Este comportamiento reduce la superficie expuesta al aire frío, atrapa el aire caliente entre los cuerpos y permite a los individuos mantener su temperatura corporal central con menos esfuerzo metabólico. Los humanos, a pesar de nuestra sofisticación tecnológica, estamos sujetos a las mismas leyes físicas y nos beneficiamos de las mismas estrategias. Cuando la gente medieval compartía camas, estaba participando en un comportamiento de termorregulación que es biológicamente bastante natural y altamente efectivo. Las implicaciones prácticas del sueño compartido para la gente medieval eran significativas. En lo más profundo del invierno, cuando incluso múltiples mantas de lana y cortinas de cama podían no ser suficientes para garantizar la comodidad, tener cuerpos adicionales en la cama marcaba la diferencia entre un sueño reparador y soportar una noche miserable. Esto era particularmente importante para los muy jóvenes y los muy ancianos, que son menos eficientes para generar y retener calor corporal.
Los bebés y los niños pequeños se benefician inmensamente de dormir cerca de adultos cálidos. Las personas mayores, cuyo metabolismo produce naturalmente menos calor, también se benefician de la proximidad de cuerpos más jóvenes y cálidos. Fuentes históricas sugieren que era una práctica común colocar a los miembros más vulnerables del hogar en el medio de una cama compartida, donde estarían más calientes, con individuos más robustos en los bordes. Las dinámicas sociales de compartir la cama, por supuesto, se regían por reglas y normas complejas. Quién dormía con quién estaba determinado por la relación, el estatus, la edad y el género. Las parejas casadas compartían camas, al igual que los hermanos del mismo sexo, mientras que los hombres y mujeres no emparentados, con la excepción de los niños pequeños, generalmente no lo hacían. Los sirvientes podían dormir en la misma habitación que sus empleadores, pero no necesariamente en la misma cama, a menos que estuvieran sirviendo en el papel de calentadores de cama humanos. Un papel específico, especialmente para niños o sirvientes jóvenes, que podían ser enviados a acostarse en la cama del señor antes de que el señor se retirara, para calentarla, y luego moverse a su propio lugar para dormir una vez despedidos. La práctica reflejaba la naturaleza jerárquica de la sociedad medieval, donde el servicio personal se extendía a los aspectos más íntimos de la vida diaria. Cuando comparamos las prácticas medievales de sueño compartido con las normas occidentales modernas, el contraste es marcado. Las sociedades desarrolladas contemporáneas asocian los espacios individuales para dormir con el desarrollo adecuado, la buena salud y el derecho a la privacidad. Las parejas suelen dormir juntas, pero se anima a los niños a dormir separados de sus padres tan pronto como sea práctico. Y que adultos duerman en camas compartidas fuera de las parejas románticas es lo suficientemente inusual como para requerir una explicación. Esta individualización ha sido posible gracias a sistemas de calefacción fiables que permiten mantener temperaturas confortables en múltiples habitaciones separadas. Sin embargo, este enfoque requiere una entrada de energía considerable. Calentar una casa con 3 o 4 dormitorios separados mantenidos a temperaturas de sueño confortables durante todo el invierno consume mucha más energía que calentar un solo espacio para dormir o dejar que la temperatura baje por la noche y depender del calor corporal y la ropa de cama para mantener la comodidad. Hay señales de que algunas de estas prácticas están siendo reevaluadas en ciertos contextos. El movimiento de cama familiar o colecho aboga por que los bebés y niños pequeños duerman con sus padres, citando beneficios para el vínculo afectivo, la facilitación de la lactancia nocturna y la regulación de la temperatura infantil. Aunque controvertido en algunos círculos debido a preocupaciones de seguridad si no se practica siguiendo las pautas recomendadas, el colecho es practicado por millones de familias en todo el mundo, y es la norma histórica para el desarrollo humano. En situaciones de emergencia, como durante cortes de energía en invierno, las personas natural y apropiadamente recurren a arreglos de sueño compartido para compartir calor. Tanto los defensores de las personas sin hogar como los expertos en supervivencia reconocen que agruparse es una de las estrategias más efectivas para prevenir la hipotermia cuando no hay otras fuentes de calor disponibles. Los militares entrenan a los soldados en técnicas de dormir en pareja para operaciones en clima frío. Estas aplicaciones modernas representan un reconocimiento, en circunstancias específicas, del mismo principio que la gente medieval empleaba como algo natural. El calor corporal compartido es una forma efectiva, fiable y gratuita de mantenerse caliente. Desde una perspectiva de sostenibilidad contemporánea, hay una lección que aprender del enfoque medieval. Nuestra insistencia moderna en espacios individuales climatizados tiene un costo ambiental significativo. Si los hogares pudieran reducir cómodamente el espacio calentado por la noche, aunque solo sea modestamente, los ahorros de energía agregados serían sustanciales. Esto no significa necesariamente volver a que varias personas compartan camas al estilo medieval, aunque eso ciertamente sigue siendo una opción durante condiciones particularmente duras o crisis energéticas, sino más bien reconsiderar si necesitamos calentar todos los espacios por igual en todo momento. Termostatos inteligentes que bajan las temperaturas por la noche, calefacción por zonas que concentra la energía en los espacios habitados y un mejor aislamiento que retiene el calor de manera más efectiva.
Todos apuntan en esta dirección. El ejemplo medieval nos recuerda que, durante la mayor parte de la historia humana, la gente se mantuvo caliente no calentando su entorno, sino gestionando su entorno inmediato y trabajando con, no en contra de, los principios biológicos y físicos básicos. Los edificios medievales, especialmente los grandes castillos y casas señoriales que sobreviven hasta nuestros días, a menudo se caracterizan como fríos, llenos de corrientes de aire y, en general, inhóspitos para vivir, especialmente según los estándares modernos de confort. Si bien es cierto que la arquitectura medieval carecía de la regulación de temperatura posible con las tecnologías modernas de calefacción y aislamiento, esta caracterización pasa por alto una verdad importante. Los constructores medievales, de hecho, entendían e implementaban sofisticadas estrategias de calefacción pasiva, basadas en una cuidadosa observación de cómo se movía el calor a través de las estructuras. La ubicación de las habitaciones, la colocación de chimeneas y hogares, el grosor de los muros y otras características arquitectónicas reflejaban intentos de maximizar el confort trabajando dentro de las considerables limitaciones de la tecnología y los recursos medievales. A principios de la Edad Media, la tecnología de calefacción era relativamente primitiva. El gran salón, que servía como el espacio central de reunión y vida en castillos y grandes casas, generalmente presentaba un hogar abierto o fogón ubicado en el centro de la habitación. El humo de este fuego ascendía hasta el techo y escapaba a través de un respiradero en el tejado o louvers, aberturas ajustables que podían cubrirse para evitar la entrada de lluvia y nieve, pero que aún así permitían la salida del humo. Este arreglo tenía limitaciones obvias. El calor irradiaba principalmente hacia arriba, lo que significaba que el nivel del suelo, donde la gente realmente estaba, permanecía relativamente frío. El humo llenaba las partes superiores del salón, haciendo que el ambiente fuera desagradable y lleno de hollín. No había una forma efectiva de dirigir el calor a habitaciones o áreas específicas. En consecuencia, el gran salón podía estar tolerable cerca del fuego central, pero aún podía ser bastante frío cerca de las paredes y en las esquinas. Mejoras significativas llegaron con el desarrollo de las campanas de humo y, lo que es más importante, la invención de la chimenea. Las campanas de humo eran estructuras construidas para capturar y dirigir el humo de un fuego, evitando que se extendiera por toda la habitación. Podían colocarse contra una pared, permitiendo que el fuego se moviera del centro de la habitación a un lado, lo que liberaba espacio en el suelo y permitía que más habitaciones tuvieran fuentes de calefacción. La chimenea, inventada en el norte de Europa en algún momento de los siglos XI o XII, representó un avance tecnológico crucial. Una chimenea es esencialmente un conducto vertical que crea una corriente de aire. El aire caliente sube por el conducto, atrayendo aire hacia la base donde arde el fuego y evacuando de forma segura el humo y los gases de combustión al exterior. Esta innovación aparentemente simple resolvió múltiples problemas a la vez. Ventilaba eficazmente el humo, creaba una fuerte corriente de aire que hacía que los fuegos ardieran de manera más eficiente y limpia. Y, quizás lo más importante, permitía tener múltiples hogares dentro de un mismo edificio, cada uno conectado a su propio conducto de humos o a ramificaciones de un sistema de chimenea principal. La introducción de las chimeneas transformó la arquitectura doméstica medieval. Ahora, los dormitorios podían tener sus propias chimeneas, proporcionando calor directo a los espacios para dormir. Sin embargo, construir y mantener chimeneas era caro. Requería mampostería de piedra, así como una limpieza regular para evitar la peligrosa acumulación de creosota y los incendios de chimenea. Como resultado, las chimeneas no se volvieron universales de inmediato, sino que se extendieron gradualmente, apareciendo primero en los hogares ricos y en regiones donde la piedra y los albañiles calificados estaban disponibles. Incluso después de que las chimeneas se volvieran más comunes, muchas personas medievales todavía vivían en viviendas más simples con hogares centrales o sin más calefacción que el fuego de la cocina. Para aquellos con acceso a edificios con chimeneas y múltiples hogares, el pensamiento estratégico sobre la ubicación de las habitaciones se volvió importante. Los constructores y ocupantes medievales aprendieron a colocar las cámaras para dormir de manera ventajosa en relación con las fuentes de calor.
Una estrategia común era ubicar los dormitorios directamente encima de las cocinas o los salones principales, donde los fuegos ardían con frecuencia. El calor sube naturalmente, y parte de este calor se transferiría a través de los pisos, especialmente los de madera, proporcionando calefacción pasiva a las habitaciones de arriba. En los castillos, el donjón o torre del homenaje, que era la estructura más segura y central, a menudo albergaba las principales cámaras de vivienda del señor y su familia inmediata, precisamente porque podía mantenerse más caliente que los edificios periféricos. La concentración de personas, fuegos y actividades dentro del donjón creaba un ambiente general más cálido. Las habitaciones podían ubicarse para compartir estructuras de chimenea, con hogares en los pisos superiores conectándose al mismo sistema de conductos que los hogares en los salones de abajo, minimizando la pérdida de calor y aprovechando el calor residual en la propia estructura de la chimenea. Otro aspecto clave de la gestión térmica arquitectónica medieval era el uso de la masa térmica. Los gruesos muros de piedra característicos de los castillos y edificios medievales significativos, aunque pueden sentirse fríos al tacto, en realidad cumplen una importante función reguladora. La piedra tiene una alta capacidad calorífica, lo que significa que se necesita mucha energía para cambiar su temperatura, pero una vez calentada, retiene ese calor durante un período prolongado. Durante el día, especialmente en días soleados, los muros de piedra absorberían la energía solar. Cuando se encendían los fuegos por la noche, el calor de esos fuegos también penetraría lentamente en los muros. Durante la noche, a medida que la temperatura del aire descendía, los muros liberarían gradualmente el calor almacenado, moderando los cambios de temperatura que ocurrirían en una estructura de construcción ligera. Este efecto de inercia térmica significaba que las temperaturas dentro de los edificios masivos de piedra tendían a ser más estables, más frescas que el exterior durante los días calurosos y más cálidas que el exterior durante las noches frías. Aunque los edificios de piedra ciertamente podían ser fríos, especialmente durante periodos prolongados de clima invernal cuando la masa térmica se había enfriado por completo, eran menos susceptibles a los rápidos cambios de temperatura que las estructuras de madera o de construcción ligera. La gente medieval también empleaba aislamiento móvil en forma de tapices y colgaduras de pared. Los grandes tapices tejidos eran valiosos objetos de arte, a menudo representando escenas históricas, religiosas o mitológicas con detalles elaborados. Sin embargo, su función no era puramente decorativa. Los registros históricos mencionan explícitamente que los tapices se colgaban en las paredes de las cámaras para aislarlas durante los meses de invierno. Un tapiz colgado en una pared crea un espacio de aire muerto entre la tela y la piedra. Similar al principio de la cama con cortinas pero aplicado a paredes enteras, este espacio de aire reduce la pérdida de calor a través de la pared por convección y proporciona una capa de aislamiento. Además, la propia tela absorbe y reirradia calor, creando una superficie más cálida que la piedra desnuda. En los hogares ricos, los tapices podían cambiarse estacionalmente, con colgaduras más ligeras en verano y más pesadas en invierno. Esto representa una comprensión sofisticada de cómo modificar las propiedades térmicas de un espacio utilizando la tecnología disponible. La ubicación y el diseño de las ventanas también reflejaban preocupaciones sobre la calefacción. Las ventanas de vidrio eran caras y relativamente raras a principios de la Edad Media. Incluso cuando el vidrio se volvió más disponible a finales de la Edad Media, los paneles de las ventanas eran pequeños, unidos con tiras de plomo, y no eran particularmente efectivos como aislamiento. Muchas ventanas medievales eran simplemente aberturas que podían cerrarse con contraventanas de madera. En climas fríos, las contraventanas se cerraban, bloqueando las corrientes de aire pero también eliminando la luz del día. El compromiso entre luz y calor era un problema real. En consecuencia, las ventanas en las cámaras para dormir y otras habitaciones donde el calor nocturno era una prioridad tendían a ser pequeñas y se podían sellar herméticamente. Las ventanas más grandes eran más comunes en los grandes salones y otros espacios diurnos donde la luz era más importante y donde se mantenían fuegos durante las horas de uso. Cuando evaluamos las estrategias de calefacción arquitectónica medieval desde una perspectiva moderna,
podemos ver tanto las limitaciones como una sorprendente sofisticación. Los edificios modernos dependen de sistemas de calefacción activos, hornos, calderas, radiadores, sistemas de aire forzado, que distribuyen mecánicamente el calor por toda la estructura, manteniendo temperaturas relativamente uniformes en todas las habitaciones independientemente de su orientación, tamaño u ocupación. Esto proporciona un confort superior según los estándares contemporáneos, pero a costa de un consumo de energía constante. Los edificios medievales, por necesidad, operaban según principios pasivos, capturando y almacenando calor solar, ubicando habitaciones importantes cerca de las fuentes de fuego, usando masa térmica para moderar los cambios de temperatura y empleando aislamiento móvil para reducir la pérdida de calor. Estas estrategias no lograban el mismo nivel de confort, pero eran incomparablemente más sostenibles, requiriendo solo la quema de madera, un recurso renovable si se gestionaba adecuadamente, para obtener calor, mientras que el propio edificio hacía la mayor parte del trabajo de distribuir y retener ese calor. La arquitectura sostenible contemporánea está redescubriendo muchos de estos principios bajo el nombre de diseño solar pasivo y construcción con masa térmica. Las casas pasivas, passive house, modernas utilizan un aislamiento grueso, ubicación estratégica de ventanas, pisos y muros de masa térmica, y un sellado de aire cuidadoso para minimizar los requisitos de calefacción. Algunos diseños incorporan conceptos como el muro trombe, un muro de masa térmica acristalado orientado al sol que absorbe el calor solar durante el día y lo libera por la noche, que opera bajo principios similares a los muros de piedra medievales expuestos al sol. El reconocimiento de que la orientación del edificio, la masa térmica y el flujo de aire natural pueden reducir significativamente los requisitos de calefacción representa un retorno al tipo de pensamiento que los constructores medievales, al carecer de sistemas de calefacción mecánicos, se veían obligados a considerar. La diferencia es que los arquitectos modernos pueden combinar estas estrategias pasivas con materiales de alto rendimiento e ingeniería precisa, logrando resultados mucho mejores. Sin embargo, los conceptos fundamentales, trabajar con el sol, usar masa térmica, aislar estratégicamente, ubicar habitaciones inteligentemente, son los mismos que empleaban los constructores medievales. Podría argumentarse que la tecnología de calefacción moderna, de hecho, nos ha permitido volvernos menos sofisticados en nuestro pensamiento arquitectónico. Cuando puedes instalar un horno y conductos que calentarán cualquier habitación a cualquier temperatura deseada, independientemente del diseño, hay menos incentivos para considerar cuidadosamente la orientación solar, la masa térmica o la ubicación de las habitaciones. El resultado han sido décadas de construcción de edificios que son térmicamente ineficientes y requieren grandes cantidades de energía para mantener el confort. A medida que nos enfrentamos al cambio climático y buscamos reducir nuestro consumo de energía, el ejemplo medieval, edificios diseñados desde cero para capturar, almacenar y retener calor pasivamente, ofrece lecciones valiosas. No necesitamos volver a la incomodidad de la vida medieval, pero ciertamente podemos aprender del ingenio impulsado por las limitaciones que produjo soluciones arquitectónicas que aún se mantienen y funcionan siglos después. La propia superficie para dormir, aquello sobre lo que yacían las personas medievales, representaba otro elemento crucial en el sistema de confort para dormir en climas fríos. Mientras que los durmientes modernos dan por sentados los colchones hechos con muelles, espuma y materiales sintéticos, la gente medieval dependía de materiales naturales metidos en fundas de tela para crear sus superficies de descanso. Los dos materiales de relleno más comunes eran la paja y las plumas, aunque también se usaban lana, crin de caballo y otras fibras vegetales. Estos pueden parecer primitivos según los estándares actuales, pero en realidad representan aplicaciones sofisticadas de principios de aislamiento y, en algunos aspectos, superaban a las alternativas modernas en propiedades térmicas. En el extremo inferior del espectro social y económico, los jergones de paja eran la norma. A menudo llamados palliasse, del francés paille, paja, eran fundas de tela, generalmente hechas de lino grueso o arpillera, rellenas de paja, heno o juncos secos. La paja, los tallos de las plantas de cereal después de cosechar el grano,
Se ha utilizado para ropa de cama en todas las culturas y a lo largo de la historia. Sus ventajas incluyen su fácil disponibilidad, bajo costo, a menudo esencialmente gratis, ya que era un subproducto de la producción de alimentos, y una comodidad razonable. Las propiedades aislantes de la paja provienen del mismo principio de atrapar aire que hemos discutido con otros materiales. Los tallos huecos de la paja crean miles de pequeñas bolsas de aire, y cuando se comprimen bajo el peso de una persona, estas bolsas se aplanan un poco pero no colapsan por completo, manteniendo una capa aislante entre el durmiente y el armazón de la cama o el suelo. Mediciones modernas muestran que las balas de paja, cuando se usan en la construcción, tienen valores de aislamiento de aproximadamente R1.5 por pulgada, lo cual es modesto pero no insignificante. Un jergón de paja de varias pulgadas de grosor proporcionaría un aislamiento significativo contra las superficies frías de abajo. Los jergones de paja tenían algunas desventajas. Se comprimían con el tiempo y necesitaban ser ahuecados o rellenados regularmente para mantener su volumen. Podían albergar insectos, especialmente pulgas, que eran un problema omnipresente en los hogares medievales. La paja también podía albergar ratones si quedaban restos de grano. La humedad era otro enemigo. La paja húmeda podía enmohecerse, perdiendo sus propiedades aislantes y creando riesgos para la salud. En consecuencia, los jergones de paja debían vaciarse periódicamente, reemplazar la paja con material fresco y lavar la funda si era posible. A pesar de estos requisitos de mantenimiento, la ropa de cama de paja siguió siendo la norma para campesinos, sirvientes y las clases bajas durante toda la Edad Media y hasta bien entrada la era moderna. En algunas partes del mundo todavía se usan colchones rellenos de paja hoy en día, valorados por su simplicidad y propiedades naturales. Subiendo en la escala social, los colchones de plumas, o feather beds, representaban una mejora significativa en comodidad y rendimiento térmico. Un colchón de plumas consistía en una funda de tela rellena de plumas, plumón o una mezcla de ambos. El plumón, la capa inferior suave y esponjosa que se encuentra en aves acuáticas como gansos y patos, es uno de los mejores materiales aislantes de la naturaleza. Cada penacho de plumón es una estructura tridimensional de miles de filamentos diminutos que irradian desde un punto central. Estos filamentos atrapan aire en volúmenes inmensos en proporción al peso del plumón. La capacidad aislante del plumón es excepcional. Tiene una de las relaciones calor-peso más altas de cualquier material natural o sintético, razón por la cual el plumón sigue siendo el estándar de oro para sacos de dormir y chaquetas de clima frío en la actualidad. Las plumas más grandes, aunque menos eficientes que el plumón, aún proporcionan un buen aislamiento y a menudo se mezclaban con el plumón para aumentar el volumen y reducir los costos. Los colchones de plumas medievales eran artículos sustanciales, a menudo bastante gruesos, que creaban una superficie suave para dormir que se amoldaba al cuerpo. Podían colocarse encima de un jergón de paja, creando un sistema de sueño en capas, con el soporte firme de la base de paja y el suave aislamiento de las plumas encima. Alternativamente, en hogares más ricos, los armazones de cama de madera podían soportar correas de cuero o un entramado de cuerdas, con el colchón de plumas colocado directamente sobre este sistema de suspensión. La combinación de soporte y aislamiento hacía que los colchones de plumas fueran muy codiciados, y eran posesiones significativas, a menudo mencionadas en testamentos e inventarios de propiedades. El hecho de que los colchones de plumas aparezcan en registros históricos a través de siglos y culturas atestigua su valor y eficacia. El beneficio térmico de un colchón de plumas es considerable. El plumón y las plumas atrapan el aire caliente directamente alrededor del cuerpo del durmiente, evitando la pérdida de calor hacia abajo y creando una envoltura de aislamiento. Combinado con mantas de lana o cobertores en la parte superior, que atrapan el aire por encima del cuerpo, y las cortinas de la cama, que atrapan el aire alrededor de todo el espacio de dormir, el resultado es un sistema térmico altamente eficiente con aislamiento en todos los lados. El durmiente está efectivamente envuelto en capas de aire atrapado, cada capa creada por diferentes materiales naturales que trabajan en conjunto. La investigación moderna del sueño y las pruebas de equipos para actividades al aire libre han confirmado repetidamente que los sistemas de aislamiento en capas
son más efectivos que los enfoques de una sola capa, ofreciendo una mejor regulación de la temperatura, ya que el aire puede moverse entre las capas, evitando el sobrecalentamiento mientras se retiene el calor. La gente medieval creó tales sistemas mediante la experimentación empírica, llegando a soluciones que la ciencia moderna reconoce como óptimas. Elevar la cama del suelo, logrado mediante armazones de cama con patas, también contribuía significativamente al calor. Los suelos, especialmente los de piedra o tierra apisonada comunes en los edificios medievales, son fríos. La piedra conduce el calor lejos de cualquier cosa en contacto con ella. La tierra, aunque menos conductora, suele estar más fría que el aire ambiente, especialmente por la noche. El aire frío también se asienta cerca del nivel del suelo. Al elevar la superficie para dormir, aunque sea solo un pie o dos, 30-60 centímetros del suelo, las camas medievales colocaban al durmiente en el aire más cálido e interrumpían la conexión térmica directa con el suelo frío. El espacio debajo de la cama también proporcionaba almacenamiento y, en algunos casos, espacio para dormir para sirvientes o niños en trundlebeds, camas nido o jergones. La disposición jerárquica de los espacios para dormir, el señor en la cama elevada, los sirvientes en jergones en el suelo, reflejaba el estatus social, pero todos se beneficiaban de no dormir directamente sobre el suelo frío. Para el siglo XII, la construcción de camas se había vuelto bastante sofisticada entre los ricos. Los registros históricos y los ejemplos supervivientes muestran armazones de cama de madera con tallas elaboradas, incrustaciones y decoración pintada. No eran solo plataformas para dormir, sino piezas significativas de mobiliario e indicadores de estatus. Las camas mismas podían estar equipadas con múltiples colchones, capas de sábanas de lino, mantas de lana, cubrecamas de piel, almohadas elaboradas y, por supuesto, las cortinas que discutimos anteriormente. El complejo sistema de gestión térmica representado por tales camas era impresionante. Aislamiento desde abajo, el colchón de plumas. Aislamiento desde arriba, cobertores de lana y piel. Aislamiento alrededor, las cortinas. Y, a menudo, calefacción activa adicional, calentadores de cama con brasas o piedras calientes. Los más ricos podían lograr una comodidad notable incluso en lo más profundo del invierno. Cuando comparamos las superficies para dormir medievales con los colchones modernos, surgen contrastes interesantes. El siglo XX vio el auge del colchón de muelles internos, resortes helicoidales incrustados en acolchado y envueltos en tela, que proporcionan soporte pero un aislamiento mínimo. El espacio dentro de un colchón de muelles es en gran parte aire, pero es aire abierto que puede circular, disipando el calor en lugar de atraparlo. Más recientemente, los colchones de espuma viscoelástica y otras espumas sintéticas se han vuelto populares. Estos materiales proporcionan algo de aislamiento, ya que la espuma es esencialmente aire atrapado en una matriz sintética, de forma algo análoga al plumón. Pero muchos colchones modernos están diseñados con características de enfriamiento, en lugar de retención de calor, lo que refleja la suposición de que los dormitorios estarán calentados y que el sobrecalentamiento es un problema más probable que el frío. Además, los colchones modernos a menudo no se prestan a los tipos de sistemas de ropa de cama en capas que usaba la gente medieval. Tendemos a usar sábanas ajustables y edredones relativamente delgados, dependiendo de la calefacción ambiental en lugar del aislamiento pasivo. Recientemente, ha habido un resurgimiento del interés en la ropa de cama natural, impulsado en parte por preocupaciones sobre los productos químicos en los materiales sintéticos y en parte por un reconocimiento de las características de rendimiento de las fibras naturales. Los edredones de plumón nunca pasaron de moda por completo y siguen siendo productos de primera calidad valorados por su calidez y ligereza. Los cubrecolchones y toppers de lana han encontrado un mercado entre las personas que buscan una regulación natural de la temperatura. Algunos fabricantes ahora ofrecen colchones rellenos de látex natural, lana, algodón o crin de caballo, promocionándolos como alternativas más saludables y sostenibles a los materiales sintéticos. Estos productos suelen ser bastante caros, comercializados como artículos de lujo. Sin embargo, son esencialmente un retorno a los tipos de colchones rellenos de materiales naturales
que eran estándar en la época medieval y moderna temprana. El marketing de estos productos enfatiza la transpirabilidad, la regulación de la temperatura, la gestión de la humedad y la sostenibilidad, todas cualidades que la ropa de cama medieval poseía de forma natural. Desde una perspectiva ambiental y de sostenibilidad, las superficies para dormir medievales eran ejemplares. Los materiales, paja, plumas, lana, fundas de lino o lana, eran todos naturales, renovables y biodegradables. Al final de su vida útil, estos materiales se descomponían inofensivamente. Compara esto con un colchón moderno de espuma sintética, que es un producto derivado del petróleo, libera compuestos orgánicos volátiles, CoB, y persistirá en un vertedero durante décadas o más sin una descomposición significativa. La producción de ropa de cama medieval requería mucha mano de obra, pero no requería procesos industriales, ni insumos químicos, ni combustibles fósiles. Los mismos materiales podían reutilizarse. Las plumas viejas podían lavarse y reutilizarse. La paja podía ir al compost o usarse como cama para animales. La tela podía repararse o las fibras reutilizarse. El sistema era inherentemente circular y sostenible. El redescubrimiento de que los materiales naturales a menudo superan a los sintéticos en métricas clave, la relación calor-peso del plumón, la gestión de la humedad y la regulación de la temperatura de la lana, las propiedades aislantes de la paja, debería hacernos reflexionar sobre cómo definimos el progreso. La ropa de cama medieval no era un sustituto primitivo que esperaba la invención de mejores materiales modernos. Era una solución eficaz optimizada durante siglos de uso. El retorno contemporáneo a estos materiales representa un reconocimiento de que las soluciones antiguas eran, en muchos sentidos, soluciones superiores, no solo ambientalmente, sino también en términos de rendimiento puro. Una persona durmiendo en un colchón de plumas bajo mantas de lana dentro de una cama con cortinas en una cámara medieval podría haber estado más cómodamente caliente, con una mejor regulación de la temperatura, que una persona moderna en un colchón sintético bajo mantas sintéticas en una habitación con clima controlado. Esa persona medieval no usaba electricidad, ni recursos no renovables, y no generaba residuos tóxicos. A medida que consideramos futuros sostenibles, estas comparaciones se vuelven cada vez más relevantes. La técnica final en nuestra exploración de los métodos medievales para dormir en climas fríos involucra el uso directo del fuego como fuente de calor portátil y controlable. Si bien las chimeneas y los hogares proporcionaban la calefacción principal para los edificios medievales, los braseros portátiles ofrecían flexibilidad, permitiendo que el calor se dirigiera exactamente donde se necesitaba, se moviera entre habitaciones y se controlara con más precisión que los grandes fuegos abiertos. Estos dispositivos representan un punto interesante en la evolución de la tecnología de calefacción. Más sofisticados que los fuegos abiertos, pero más simples que los sistemas de calefacción modernos, y demuestran una vez más el ingenio práctico de la gente medieval en la gestión de su entorno térmico. Un brasero es esencialmente un recipiente para contener combustible ardiendo, generalmente carbón vegetal o brasas calientes, diseñado para irradiar calor de manera segura al espacio circundante. El diseño básico consiste en un cuenco o caja de metal, a menudo hecho de bronce, latón o hierro, con patas para elevarlo del suelo, permitiendo que el aire circule por debajo y alimente el fuego. Algunos braseros tenían lados perforados, que mejoraban el flujo de aire y creaban patrones de luz de las brasas incandescentes en su interior. Otros estaban más cerrados, con lados sólidos y solo la parte superior abierta. El combustible de elección era típicamente el carbón vegetal, madera que ha sido quemada parcialmente en un ambiente bajo en oxígeno para eliminar los volátiles, dejando carbono casi puro que arde caliente, produce un mínimo de humo y crea brasas de larga duración. Estas propiedades hacían que el carbón vegetal fuera ideal para uso en interiores en un brasero, a diferencia de quemar madera cruda, que produce mucho más humo y requiere atención constante. El uso de braseros para calefacción se remonta a la antigüedad. La evidencia arqueológica muestra elaborados braseros de metal de civilizaciones antiguas, incluido el famoso brasero de Nimrud de Mesopotamia, que data de alrededor del 824 a.C., demostrando tanto el desarrollo funcional como artístico de estos dispositivos.
Para el período medieval, los braseros eran comunes en toda Europa, Oriente Medio y Asia, con variaciones regionales en el diseño pero el mismo principio básico. En los hogares medievales europeos, los braseros podían usarse en los dormitorios para proporcionar calor suplementario cuando la chimenea de la habitación no era suficiente o cuando no existía ninguna chimenea. Podían llevarse de una habitación a otra según fuera necesario, ofreciendo una flexibilidad que las fuentes de calefacción fijas carecían. Para actividades nocturnas como la lectura, las manualidades o la conversación, que continuaban después de que los fuegos principales en los salones se habían apagado, un brasero podía proporcionar calor y luz localizados. Una variante cultural particularmente interesante del brasero fue la práctica española y portuguesa de usar un brasero debajo de una mesa cubierta con una tela gruesa, llamado brasero en español. La mesa estaba diseñada específicamente para este propósito, a veces con una estructura debajo para sostener el brasero de forma segura. Los miembros de la familia se sentaban alrededor de la mesa con las piernas y la parte inferior del cuerpo debajo de la tela, creando efectivamente una tienda cálida a nivel de la mesa, mientras la parte superior de sus cuerpos permanecía en el aire ambiente. Este arreglo permitía a las personas mantenerse calientes mientras trabajaban, comían o socializaban, sin necesidad de calentar toda la habitación a una temperatura confortable. Conceptos similares surgieron en otras culturas. El kotatsu japonés, el korsi iraní y el sandali afgano. Todos involucran mesas con fuentes de calor debajo y cobertores para atrapar el calor alrededor de la parte inferior del cuerpo. La evolución convergente de este diseño en culturas no conectadas atestigua su eficacia y la necesidad humana universal de calentarse eficientemente. Para fines de sueño, los braseros podían usarse de varias maneras. Podían colocarse cerca de la cama durante 1 hora antes de acostarse para calentar el aire de la habitación, y luego retirarse o apagarse antes de que los ocupantes se durmieran, reduciendo el riesgo de acumulación de monóxido de carbono. Alternativamente, en cámaras más grandes con mejor ventilación, un brasero podía mantenerse a fuego lento durante toda la noche, proporcionando un calor suave y constante. Hay relatos históricos de individuos ancianos o enfermos que dormían con braseros muy cerca de la cama o incluso dentro del armazón de la cama, aunque esto conllevaba riesgos obvios. Un ejemplo histórico que sobrevive se refiere a Tezozómoc, el líder tepaneca en el México precolombino, quien, según se informa, era tan anciano que producía muy poco calor corporal y dormía entre 2 braseros para mantenerse caliente. Aunque este es un caso extremo y fuera de la Europa medieval, ilustra el principio. Los braseros podían proporcionar calor a aquellos incapaces de generar suficiente calor corporal a través de su propio metabolismo. Las ventajas de los braseros sobre las chimeneas eran varias. Primero, eran portátiles y flexibles. Podías mover la fuente de calor a donde se necesitaba, en lugar de tener que moverte tú a la fuente de calor. Segundo, eran más eficientes en el sentido de que todo el calor radiante iba a la habitación, en lugar de que una gran parte escapara por la chimenea. Tercero, podían usarse en habitaciones o edificios que carecían de chimeneas, lo cual era importante en épocas y lugares donde la construcción de chimeneas era costosa o impráctica. Cuarto, eran relativamente fáciles de controlar ajustando la cantidad de combustible o el suministro de aire, permitiendo un ajuste fino de la producción de calor. El carbón vegetal, una vez encendido correctamente, arde de manera constante con una atención mínima, a diferencia de los fuegos de leña que necesitan ser alimentados y gestionados regularmente. Sin embargo, las desventajas y los riesgos eran reales y reconocidos, incluso en la Edad Media, aunque los mecanismos no se entendían completamente. La combustión de cualquier combustible a base de carbono consume oxígeno y produce dióxido de carbono. En una situación de combustión incompleta, que puede ocurrir cuando el oxígeno es limitado o el combustible está frío, también se produce monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que es tóxico para los humanos. En un espacio mal ventilado, un brasero podía agotar el oxígeno y producir niveles peligrosos de monóxido de carbono, provocando enfermedades o la muerte. Aunque la gente medieval no entendía la química, reconocía que las habitaciones cerradas con braseros encendidos podían ser insalubres o peligrosas.
Fuentes históricas mencionan dolores de cabeza, mareos y peores efectos de los braseros en espacios confinados. Como resultado, las recomendaciones a menudo incluían asegurar la ventilación, no usar braseros en habitaciones muy pequeñas y apagarlos antes de dormir. Algunas culturas consideraban que los braseros eran más seguros o saludables que las chimeneas porque producían menos humo, que era visible y obviamente desagradable, mientras que el peligro invisible del monóxido de carbono no se reconocía. Esto llevó a la situación algo irónica de que a veces se preferían los braseros por razones de salud, cuando en realidad presentaban ciertos riesgos respiratorios si no se usaban correctamente. El riesgo de incendio era otra consideración. Un recipiente de brasas calientes es inherentemente peligroso. Si se volcaba, las brasas podían derramarse sobre suelos de madera o ropa de cama, iniciando un incendio. Los registros históricos incluyen informes de incendios causados por braseros. Las características de seguridad en el diseño de los braseros evolucionaron para abordar estos riesgos. Bases estables con patas anchas, lados altos para contener las brasas, a veces cubiertas o rejillas, y asas o mecanismos de transporte que permitían un movimiento seguro. Las prácticas más inseguras, como colocar braseros dentro de las camas o muy cerca de materiales combustibles, generalmente se evitaban o se reservaban para situaciones desesperadas. En comparación con las soluciones de calefacción modernas, los braseros ocupan una interesante posición intermedia. Un calentador de espacio moderno, eléctrico o de combustible, proporciona calor portátil y dirigido, similar a un brasero, con las ventajas del control termostático y, en el caso de los calentadores eléctricos, sin productos de combustión. Sin embargo, requieren infraestructura energética, electricidad o cadenas de suministro de combustible como queroseno o propano. Un brasero solo requería combustible que podía producirse localmente, carbón vegetal, que podía hacerse a partir de cualquier fuente de madera. La densidad de energía y las características de combustión del carbón vegetal son impresionantes. Una pequeña cantidad proporciona un calor considerable durante horas. Desde una perspectiva de autosuficiencia, el brasero es una tecnología más resiliente. En situaciones donde la infraestructura moderna falla, como durante cortes de energía prolongados durante tormentas de invierno. El conocimiento de cómo usar de manera segura la calefacción basada en la combustión se vuelve críticamente importante. El interés contemporáneo en los braseros se centra en gran medida en el uso recreativo al aire libre. Los fire pits y braseros portátiles son populares en patios y jardines, proporcionando calor y ambiente. Sin embargo, también hay un interés renovado en los métodos de calefacción tradicionales en algunas comunidades, ya sea por autenticidad histórica, sostenibilidad o preparación para emergencias. Los principios del uso seguro del brasero, asegurar una ventilación adecuada, usar el combustible correcto, mantener una ubicación estable, nunca dejarlos desatendidos en espacios cerrados, son conocimientos importantes que los humanos modernos han perdido en gran medida. Al igual que con muchas técnicas medievales, hay tanto sabiduría práctica como peligro real en esta tecnología, y comprender la diferencia requiere educación y respeto por la herramienta. Históricamente, los braseros representan una tecnología adaptativa. Resolvieron un problema real, la necesidad de calefacción portátil y flexible, con los materiales disponibles y dentro de las limitaciones de la comprensión medieval, fueron lo suficientemente efectivos como para permanecer en uso durante siglos, no solo en Europa, sino en todo el mundo. El hecho de que tecnologías similares evolucionaran independientemente en diferentes culturas sugiere que el brasero representa una especie de solución óptima para un conjunto dado de parámetros. Metalurgia preindustrial, disponibilidad de combustibles sólidos y la necesidad de fuentes de calor móviles. Los sistemas de calefacción modernos son incomparablemente más sofisticados y seguros, pero también son más complejos, dependen de una infraestructura especializada y consumen más recursos. El brasero, en cambio, es elegante en su simplicidad. Pon brasas calientes en un cuenco de metal y tendrás calor portátil. El hecho de que esto siguiera siendo una solución viable desde la antigüedad hasta la Edad Media y la era moderna temprana, atestigua tanto su eficacia como sus limitaciones. Lo suficientemente eficaz como para ser valioso,
lo suficientemente limitado como para ser finalmente reemplazado por mejores alternativas cuando estuvieron disponibles. A medida que hemos recorrido estas 7 técnicas medievales para dormir, camas con cortinas, ropa de cama de lana, piedras calientes, sueño compartido, diseño arquitectónico, colchones naturales y braseros portátiles, emerge una imagen clara que desafía las suposiciones modernas sobre el pasado. La gente medieval no sufría los inviernos fríos en una miseria ignorante, esperando desesperadamente la invención de la calefacción central para rescatarlos de condiciones primitivas. En cambio, desarrollaron y emplearon una sofisticada gama de estrategias que demostraban inteligencia práctica, observación empírica y una comprensión intuitiva de principios que la ciencia térmica moderna ha formalizado y confirmado desde entonces. Estas técnicas funcionaban, a menudo notablemente bien, y en varios aspectos importantes, funcionaban mejor que muchas soluciones contemporáneas. La eficacia de los métodos medievales para dormir en climas fríos descansaba en varios principios fundamentales que siguen siendo igual de válidos hoy en día. Primero, el enfoque en crear y mantener microclimas, en lugar de intentar calentar estructuras enteras, era térmicamente eficiente y dirigía el confort donde más importaba, en contacto inmediato con el cuerpo durmiente. La cama con cortinas creaba un pequeño espacio aislado. Las mantas de lana atrapaban el aire en innumerables bolsillos pequeños. Los calentadores de cama y las piedras calientes proporcionaban masa térmica que liberaba energía lentamente. El sueño compartido agrupaba el calor corporal. El diseño arquitectónico capturaba y almacenaba calor pasivo del sol y del fuego. Los colchones naturales aislaban de las superficies frías, y los braseros ofrecían calefacción portátil y dirigida. Cada técnica abordaba un aspecto específico del desafío y, juntas, formaban un sistema integrado que minimizaba la pérdida de calor y maximizaba el confort con una entrada de energía mínima. Segundo, los métodos medievales eran fundamentalmente sostenibles. Los materiales utilizados, madera para el fuego, lana de las ovejas, paja de los cereales, plumas de las aves de corral, piedra de la tierra, eran renovables y biodegradables. La fuente de energía era casi exclusivamente la madera que, si se gestionaba adecuadamente mediante prácticas de monte bajo y silvicultura que las comunidades medievales desarrollaron, es renovable. Los métodos no producían residuos tóxicos, no requerían combustibles fósiles y no dependían de ninguna infraestructura compleja. Al final de su vida útil, los materiales se descomponían inofensivamente o podían reutilizarse. Compara esto con los sistemas de calefacción contemporáneos, que consumen gas natural, fuelóleo o electricidad, a menudo generada a partir de combustibles fósiles. Requieren equipos fabricados con una vida útil limitada, que se convierten en residuos industriales y dependen de una compleja infraestructura de distribución vulnerable a las interrupciones. Desde una perspectiva ecológica y de sostenibilidad, los enfoques medievales eran incomparablemente superiores a la mayoría de las alternativas modernas. Tercero, estos métodos eran accesibles en todo el espectro social. Aunque los ricos ciertamente disfrutaban de camas más elaboradas, lanas más finas y recursos de calefacción más abundantes, los principios básicos podían aplicarse en cualquier nivel económico. Una familia campesina en una cabaña de una habitación podía compartir una cama con jergones de paja y mantas de lana, bajo una cortina en un nicho, con piedras calientes del fuego de la cocina y el calor colectivo de múltiples miembros de la familia, logrando un confort razonable sin una infraestructura costosa. Las técnicas escalaban de lo simple a lo elaborado, pero seguían siendo fundamentalmente similares. Los sistemas de calefacción modernos, en cambio, requieren una inversión de capital significativa en hornos, calderas, radiadores, conductos, termostatos y aislamiento, junto con costos continuos de combustible. Esto significa que el acceso al calor en la sociedad contemporánea está más directamente ligado a los recursos económicos. Aquellos que no pueden pagar los sistemas de calefacción o las facturas de energía enfrentan graves dificultades, mientras que las técnicas medievales, aunque requerían más mano de obra, dependían menos de bienes comprados. Mirar estas técnicas desde una perspectiva moderna revela algunas paralelas y lecciones interesantes.
Los movimientos de sostenibilidad contemporáneos están redescubriendo o reafirmando muchos de los principios que empleaba la gente medieval. El movimiento Passive House, casa pasiva, en arquitectura, enfatiza el aislamiento grueso, la masa térmica, la ubicación estratégica de las ventanas y los requisitos mínimos de calefacción. Esencialmente, versiones sofisticadas de la gestión térmica arquitectónica medieval. La industria de la ropa técnica y para actividades al aire libre ha regresado a la lana y al plumón, después de décadas de centrarse en los sintéticos, reconociendo que los materiales naturales a menudo superan a las alternativas artificiales en condiciones del mundo real. Las directrices de preparación para emergencias incorporan cada vez más estrategias de calefacción y sueño de baja tecnología, como usar capas, agruparse para calentarse y usar masa térmica. Las mismas técnicas que la gente medieval usaba de forma rutinaria. Los movimientos de minimalismo y tiny house, casas diminutas, adoptan espacios de vida más pequeños y fáciles de calentar, un principio que los hogares medievales conocían bien. Los defensores de la vida sostenible promueven materiales naturales, recursos renovables y un consumo de energía reducido, todas características de los métodos medievales. Esto no quiere decir que debamos abandonar la tecnología de calefacción moderna y volver a dormir de a tres en una cama con piedras calientes a los pies. Los sistemas modernos ofrecen conveniencia, comodidad y fiabilidad que la gente medieval no podía alcanzar. Entendemos mejor la transmisión de enfermedades y podemos reconocer que las condiciones de sueño abarrotadas, aunque térmicamente beneficiosas, conllevan riesgos para la salud que una calefacción adecuada y espacios para dormir separados pueden mitigar. Tenemos materiales y tecnologías que pueden superar a los materiales medievales naturales en contextos específicos. Hemos eliminado en gran medida la calidad del aire lleno de hollín que creaban los fuegos abiertos y las chimeneas imperfectas. Estos son avances reales que vale la pena preservar. Sin embargo, el ejemplo medieval demuestra que el calor y el confort no requieren necesariamente un alto consumo de energía, tecnología compleja o degradación ambiental. La suposición de que las sociedades industriales modernas son inherentemente más sofisticadas y que los pueblos históricos simplemente se las arreglaban, con métodos inferiores, hasta que el progreso los rescató es demostrablemente falsa, al menos en este ámbito. Las técnicas medievales para dormir eran soluciones eficaces, optimizadas para los recursos y conocimientos disponibles, y lograron su objetivo, permitir que las personas durmieran cómodamente durante los inviernos fríos, con una eficiencia y sostenibilidad notables. Haríamos bien en estudiar estos métodos no como curiosidades históricas, sino como guías potenciales para desarrollar enfoques más sostenibles a los desafíos contemporáneos. Las lecciones se extienden más allá de la calefacción y el sueño a cuestiones más amplias sobre tecnología, sostenibilidad y progreso. A menudo asumimos que lo más nuevo es mejor, que las soluciones modernas son inherentemente superiores a las históricas y que el pasado tiene poco que enseñarnos sobre los desafíos futuros. La evidencia de las técnicas medievales para dormir en climas fríos sugiere lo contrario. A veces, las soluciones más antiguas son más elegantes, más sostenibles, más resilientes y más accesibles que las alternativas contemporáneas. A veces, el ingenio impulsado por las limitaciones de personas que trabajan con recursos limitados produce ideas que las sociedades industriales ricas, centradas en el consumo como camino hacia el confort, pasan por alto u olvidan. A veces, el progreso no es un camino recto hacia adelante, sino un ciclo de olvido y redescubrimiento. A medida que enfrentamos los desafíos actuales, seguridad energética, cambio climático, agotamiento de recursos, desigualdad económica, el ejemplo medieval ofrece tanto esperanza como dirección práctica. Demuestra que los humanos pueden vivir cómodamente con entradas de energía y recursos mucho más bajas de las que actualmente caracterizan a las naciones desarrolladas. Demuestra que las prácticas sostenibles y el confort no son mutuamente excluyentes. Nos recuerda que las soluciones distribuidas a pequeña escala pueden ser más resilientes que los sistemas centralizados y complejos. Prueba que los materiales naturales y los sistemas pasivos pueden, en algunos contextos, superar a los productos industriales. Estas lecciones no proporcionan respuestas completas a los problemas modernos,
pero sugieren direcciones productivas para la exploración y la experimentación. Volviendo a donde empezamos, a esa fría noche medieval, la escarcha en los muros de piedra, el viento aullante. Ahora podemos ver la escena de manera más completa. Sí, hacía frío. Sí, la gente medieval carecía de las tecnologías que damos por sentadas. Pero no eran víctimas indefensas de su entorno. Tenían camas cálidas con gruesas cortinas que creaban acogedores microclimas. Tenían mantas y cobertores de lana que aislaban maravillosamente. Tenían piedras calientes calentando sus camas. Tenían compañeros compartiendo calor. Tenían habitaciones ubicadas para una máxima calefacción pasiva y muros gruesos almacenando energía térmica. Tenían colchones suaves rellenos de plumón o paja aislante. Tenían braseros portátiles para calor suplementario. Tenían, en resumen, un sistema eficaz y sofisticado para mantenerse calientes, desarrollado a lo largo de siglos de experiencia y adaptado a las condiciones y recursos locales. Dormían tranquilamente durante las noches de invierno, no a pesar de su falta de tecnología moderna, sino porque entendían su entorno y trabajaban inteligentemente con los principios naturales. Visto con ojos modernos, buscando soluciones sostenibles para reducir nuestro impacto ambiental mientras mantenemos el confort y la salud, las técnicas medievales para dormir en climas fríos tienen mucho que enseñarnos. Nos recuerdan que la sostenibilidad no se trata de sacrificio e incomodidad, sino de diseño inteligente y de trabajar con la naturaleza. Nos muestran que la baja tecnología puede ser de alto rendimiento. Prueban que nuestros antepasados no eran ni primitivos ni lastimosos, sino solucionadores de problemas ingeniosos, cuyas soluciones siguen siendo relevantes y valiosas. En un mundo que enfrenta las consecuencias de prácticas insostenibles, estos trucos medievales para dormir en el frío ofrecen más que solo interés histórico. Ofrecen inspiración, conocimiento práctico y una visión diferente de cómo podría ser una vida cómoda y sostenible. Gracias por acompañarme en esta exploración de las técnicas medievales para dormir y su sorprendente relevancia para las preocupaciones contemporáneas. Espero que esta inmersión profunda en la historia te haya brindado no solo hechos interesantes, sino también una nueva perspectiva tanto del pasado como de los futuros posibles. Si encontraste valiosa esta exploración, te agradecería que le dieras me gusta a este video y lo compartieras con otros que puedan apreciar esta mezcla de historia, ciencia y sostenibilidad. Suscríbete al canal para más exploraciones sobre cómo las prácticas y conocimientos históricos pueden informar nuestra comprensión de los desafíos modernos. Y me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Alguna vez has probado alguna de estas técnicas? ¿Tienes experiencia durmiendo en condiciones frías, ya sea acampando o en espacios sin calefacción? ¿Qué prácticas históricas crees que deberíamos reevaluar a la luz de los desafíos de sostenibilidad actuales? Tus pensamientos y experiencias enriquecen inmensamente la conversación. Hasta la próxima vez, mantente curioso sobre el pasado y reflexivo sobre el futuro.